Bienvenidos a Fútbol con Historia, el espacio donde exploramos cómo el fútbol trasciende el deporte para convertirse en un reflejo de la cultura, la política y la sociedad. En este primer episodio hablaremos de un capítulo fascinante y complejo, el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid durante la dictadura de Franco. Descubriremos cómo estos enfrentamientos se cargaron de simbolismo político y marcaron una época. Comencemos. El contexto político de El Clásico. En la época de Franco, el clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid no solo ha sido un enfrentamiento deportivo de gran relevancia, sino también un reflejo de las tensiones políticas en España, especialmente durante la dictadura de Francisco Franco. ¿Cómo eran estos enfrentamientos en una época tan turbulenta? En este episodio, exploraremos cómo el contexto político influyó en estos partidos, creando una rivalidad que trascendía lo meramente deportivo. La España de Franco estaba marcada por un régimen autoritario que buscaba consolidar su poder y uniformar la identidad nacional bajo una sola bandera, una sola lengua y una sola visión política. En este contexto, el deporte, y particularmente el fútbol, se convirtió en una herramienta clave para el régimen. Los estadios de fútbol eran uno de los pocos lugares donde se reunían grandes masas de personas, lo que permitía tanto el control como la manipulación de la opinión pública. El Real Madrid, con sede en la capital del país y visto como el equipo preferido por el régimen, se beneficiaba de una relación cercana con el poder político. Se le asociaba con el centralismo y la autoridad del Estado español. Por otro lado, el Fútbol Club Barcelona, radicado en Cataluña, representaba no solo a una región con una fuerte identidad cultural y lingüística, sino también a la resistencia y la autonomía frente al control central del régimen. La rivalidad entre estos dos clubes, por tanto, no solo se jugaba en el campo, sino que era una extensión de las tensiones políticas, sociales y culturales de la época. Cada partido entre el Barcelona y el Real Madrid se cargaba de simbolismo. Para muchos aficionados catalanes, cada victoria del Barcelona era vista como una pequeña victoria contra el régimen, mientras que para los seguidores del Real Madrid, las victorias reforzaban el orgullo nacional y el poder del Estado central. Los enfrentamientos durante la dictadura no estaban exentos de controversias y acusaciones de favoritismo. Se hablaba de influencias políticas en las decisiones arbitrales, de presiones sobre los jugadores y de un entorno de competición que no siempre era justo. Estos factores añadían una capa extra de tensión y dramatismo a los partidos, que ya de por sí eran intensos debido a la calidad y el prestigio de los equipos. La dictadura de Franco y el deporte. Durante la dictadura de Francisco Franco, el fútbol español se convirtió en una herramienta política de gran importancia. Franco, consciente del poder del deporte como vehículo para influir en las masas, utilizó el fútbol para promover su régimen y consolidar su poder en un país fracturado por la guerra civil y las tensiones regionales. El fútbol como herramienta de propaganda. Franco entendió que el fútbol tenía un poder único para unificar a la población en torno a un sentimiento de orgullo nacional. Los éxitos internacionales del fútbol español, y en particular del Real Madrid, fueron utilizados como propaganda para mostrar al mundo y a los propios españoles la grandeza y estabilidad del régimen franquista. Las victorias del Real Madrid en la Copa de Europa de los años 1950 y 1960 fueron presentadas como logros del país bajo la dirección de Franco, buscando legitimar su gobierno autoritario. Real Madrid, el equipo del régimen. El Real Madrid, con su sede en la capital y su asociación con la centralización del poder, fue visto por muchos como el equipo del régimen. Aunque no hay evidencia directa de que Franco interviniera personalmente en los asuntos del club, el Real Madrid se benefició de una serie de ventajas durante su mandato. Estas incluían el apoyo financiero y político de figuras cercanas al régimen y un entorno favorable que le permitió dominar el fútbol español y europeo durante largos periodos. El club se convirtió en una especie de embajador no oficial del régimen franquista, simbolizando el resurgimiento de España en el escenario internacional después de la Guerra Civil. Las hazañas del Real Madrid en el campo de juego fueron utilizadas para proyectar una imagen de éxito y progreso, desviando la atención de los problemas internos del país.
Barcelona, un símbolo de resistencia. En contraposición, el Fútbol Club Barcelona representaba para muchos catalanes un símbolo de resistencia y autonomía regional. Cataluña, con su propia lengua y cultura distintivas, había sufrido una represión severa bajo el régimen de Franco, que buscaba suprimir cualquier manifestación de identidad regional. El Barcelona, conocido popularmente como Més que un club, más que un club, se convirtió en un bastión de la identidad catalana y una forma de expresar oposición al régimen centralista de Franco. Los partidos entre el Barcelona y el Real Madrid se cargaban de este simbolismo político, convirtiéndose en algo más que simples encuentros deportivos. Las victorias del Barcelona eran celebradas como triunfos de la autonomía y la resistencia catalana frente al autoritarismo del régimen. A su vez, estas victorias eran vistas con suspicacia por el régimen, que temía que el éxito del Barcelona pudiera alimentar el sentimiento separatista en Cataluña. Influencia política y controversias. La influencia política durante los partidos también era un tema recurrente. Las decisiones arbitrales controvertidas y las sospechas de favoritismo hacia el Real Madrid eran comunes, alimentando la percepción de que el régimen manipulaba el deporte a su favor. Un ejemplo famoso es el fichaje de Alfredo Di Stéfano, un jugador estrella que terminó en el Real Madrid bajo circunstancias que muchos consideran sospechosas, favorecidas por el régimen. El clásico, más que un partido de fútbol. Simbolismo y representación. El clásico durante la dictadura de Franco era mucho más que un simple partido de fútbol. Para muchos aficionados, el Barcelona era un símbolo de resistencia contra el régimen autoritario, mientras que el Real Madrid representaba la centralización y el poder del gobierno franquista. Esta dualidad alimentó una rivalidad intensa y apasionada. El Fútbol Club Barcelona, conocido como Barça, se convirtió en un emblema de la identidad catalana y la lucha por la autonomía regional. En un periodo donde la lengua catalana estaba prohibida en espacios públicos y cualquier manifestación de cultura catalana era reprimida, el Camp Nou se erigió como un santuario para la expresión de la identidad catalana. Los cánticos en catalán y las banderas de la región eran actos de desafío contra el régimen, transformando cada partido en un acto de resistencia. Por otro lado, el Real Madrid, considerado por muchos como el equipo del régimen, simbolizaba el poder y la unidad del Estado español bajo el mando de Franco. Las victorias del Real Madrid eran vistas como victorias del régimen, y su éxito internacional se utilizaba para proyectar una imagen de España fuerte y unida en el exterior. Políticas de represión y control. El régimen de Franco impuso estrictas medidas de control y represión en toda España, y esto se reflejó en el fútbol. Los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona se jugaban bajo una atmósfera de tensión y vigilancia. Se dice que Franco utilizaba estos encuentros para enviar mensajes políticos y reforzar su autoridad. Los encuentros entre ambos equipos eran eventos de alto riesgo, vigilados de cerca por las fuerzas del orden para evitar cualquier manifestación política. La censura estaba presente en los medios de comunicación, y las narrativas sobre los partidos eran cuidadosamente controladas para asegurar que no se desviaran del discurso oficial del régimen. Además, se han documentado episodios en los que se ejerció presión sobre los jugadores y directivos del Barcelona. Estos actos de intimidación buscaban asegurarse de que el equipo catalán no se convirtiera en una amenaza al dominio del Real Madrid en el ámbito deportivo, y por extensión, al control del régimen en el ámbito político. Un ejemplo de estas políticas de control es el famoso partido de Copa del Generalísimo, en 1943, donde el Barcelona fue derrotado por un abrumador 11-1 ante el Real Madrid. Se dice que antes del partido, altos funcionarios del régimen visitaron el vestuario del Barcelona, recordándoles su deber patriótico, lo que muchos interpretaron como una amenaza velada. Este tipo de intervenciones no solo afectaban el desarrollo de los partidos, sino que también contribuían a la percepción de que el Real Madrid gozaba de una ventaja injusta, alimentando aún más la rivalidad y el resentimiento entre los aficionados del Barcelona y el resto de España. Momentos clave de
El Clásico, en la era de Franco. La Di Stéfano controversia. Uno de los momentos más controvertidos de El Clásico durante la dictadura fue el traspaso de Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano, una estrella del fútbol mundial, estaba a punto de firmar con el Barcelona, pero terminó en el Real Madrid. Este cambio abrupto fue objeto de muchas especulaciones y teorías, alimentando la percepción de intervención del régimen franquista. En 1953, Alfredo Di Stéfano, que jugaba para el Millonarios de Bogotá, estaba en negociaciones, tanto con el Barcelona como con el Real Madrid. Inicialmente, el Barcelona había llegado a un acuerdo con el jugador y su club, lo que parecía asegurar su traspaso al equipo catalán. Sin embargo, surgieron complicaciones legales y administrativas que frenaron la operación. El régimen de Franco, viendo la oportunidad de fortalecer la imagen del Real Madrid como un símbolo del éxito español, supuestamente intervino a través de la Federación Española de Fútbol. Se decidió que Di Stéfano jugaría temporadas alternas para ambos clubes, una decisión sin precedentes y completamente inusual. El Barcelona, sintiéndose perjudicado por esta resolución, finalmente decidió retirarse del acuerdo, permitiendo que el Real Madrid fichara a Di Stéfano en exclusiva. La llegada de Di Stéfano al Real Madrid marcó el comienzo de una era dorada para el club, que ganó múltiples Copas de Europa y ligas españolas con él como figura central. Esta transferencia no solo alteró el curso de la historia deportiva del Real Madrid, sino que también dejó una huella imborrable en la rivalidad con el Barcelona, reforzando la percepción de favoritismo y manipulación por parte del régimen franquista. La final de la Copa del Generalísimo de 1943. Otro evento significativo fue la final de la Copa del Generalísimo, ahora conocida como la Copa del Rey, de 1943. Este partido es recordado como uno de los más controvertidos en la historia del Clásico, debido a las circunstancias que rodearon el enfrentamiento y el abrumador resultado. En la semifinal de vuelta, el Real Madrid se enfrentó al Barcelona en el estadio de Chamartín, el antiguo estadio del Real Madrid. El Barcelona había ganado 3-0 en el partido de ida, lo que parecía asegurar su pase a la final. Sin embargo, el partido de vuelta se convirtió en un espectáculo de dominio absoluto por parte del Real Madrid, que terminó ganando 11-1. Este resultado extraordinario fue visto con sospecha, no solo por el marcador inusual, sino también por los eventos previos al partido. Se dice que antes del encuentro, altos funcionarios del régimen franquista visitaron el vestuario del Barcelona para recordarles su deber patriótico. Esta visita fue interpretada por muchos como una amenaza velada, destinada a asegurar que el Barcelona no presentara demasiada resistencia. La presión psicológica y el ambiente hostil en el estadio contribuyeron a la desmoralización del equipo catalán, resultando en una de las derrotas más humillantes de su historia. Este partido dejó una marca profunda en la rivalidad entre ambos clubes. Para muchos aficionados del Barcelona, la derrota no fue solo un revés deportivo, sino una manifestación más de la opresión del régimen franquista. Para el Real Madrid, aunque fue una victoria aplastante, quedó la sombra de la sospecha sobre la legitimidad del resultado, que sigue siendo un tema de debate entre los historiadores del fútbol. El legado de estos momentos clave. Estos momentos clave en la historia de El Clásico, durante la era de Franco, no solo moldearon la relación entre el Real Madrid y el Barcelona, sino que también influyeron en la percepción de ambos clubes en el imaginario colectivo. La controversia alrededor de Di Stéfano y la polémica final de 1943 son recordatorios de cómo el fútbol puede ser utilizado como una herramienta política y cómo las rivalidades deportivas pueden reflejar tensiones más profundas en la sociedad. El Clásico y su significado histórico. El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid durante la dictadura de Franco es un capítulo fascinante y complejo de la historia del fútbol español. Estos encuentros no solo fueron partidos de fútbol, sino también confrontaciones cargadas de simbolismo político y social, convirtiéndose en una manifestación palpable de las tensiones y divisiones que marcaban la España de aquella época. Durante la dictadura de Franco,
El fútbol se utilizó como una herramienta política para promover el régimen y consolidar su poder. En este contexto, el Real Madrid se convirtió en un símbolo del centralismo y la autoridad del Estado, mientras que el Barcelona representaba la resistencia y la lucha por la autonomía regional, especialmente en Cataluña. Esta dualidad se reflejaba en cada partido, donde las victorias y derrotas adquirían un significado mucho más allá del terreno de juego. La controversia alrededor del fichaje de Alfredo Di Stéfano y la humillante derrota del Barcelona en la Copa del Generalísimo de 1943 son ejemplos emblemáticos de cómo el fútbol estuvo influenciado por la política y cómo estos eventos contribuyeron a la percepción de favoritismo y manipulación por parte del régimen franquista. Estas historias no solo alimentaron la rivalidad entre ambos clubes, sino que también dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de sus aficionados. El legado de estos enfrentamientos persiste hoy en día, y el Clásico sigue siendo uno de los partidos más esperados y emocionantes en el calendario futbolístico mundial. Cada encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid es una continuación de una rica tradición que combina deporte, historia y cultura. La intensidad de la rivalidad, alimentada por décadas de confrontaciones, asegura que cada clásico sea una batalla épica que captura la atención de millones de aficionados en todo el mundo. Para los aficionados al fútbol, conocer la historia del Clásico durante la dictadura de Franco proporciona una comprensión más profunda de la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid. No se trata solo de quién gana o pierde en el campo, sino de una narrativa que entrelaza el deporte con la historia política y social de España. Es un recordatorio de cómo el fútbol puede reflejar las luchas y aspiraciones de una sociedad, y cómo los partidos pueden convertirse en símbolos de algo mucho más grande. El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid no solo es uno de los partidos más emocionantes del fútbol mundial, sino también una ventana a la historia política y social de España. Si disfrutó de esta historia y quiere descubrir más relatos apasionantes que entrelazan el fútbol con la historia, no olvide suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras plataformas. Esto es Fútbol con Historia, donde cada partido tiene una historia que contar. Hasta la próxima.